Hola, ¿qué tal? Soy Mariana González Morales, licenciada en Procesos Educativos. El día de hoy tengo el honor de entrevistar a un gran amigo y colega apasionado por la educación. Él es el doctor Martín López Calva, quien ha realizado diferentes estudios acerca de política educativa, educación personalizante, desarrollo humano. Él realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Lonergan en Boston. Entonces, el día de hoy vamos a platicar con él para conocer desde su perspectiva, desde sus estudios, el desarrollo humano de Lonergan, la teoría del desarrollo humano de Lonergan. Entonces, los invito a mantenerse en este video. El doctor ahorita se encuentra en Chile, entonces, por cuestión de horario y distancia, esta entrevista la vamos a llevar a cabo de manera virtual. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, voy a comenzar con la primera pregunta. Desde tu mirada, tu experiencia, ¿cuál consideras que es el aporte más decisivo de Bernard Lonergan para comprender el desarrollo humano, especialmente en contextos educativos latinoamericanos? Bueno, yo creo que Bernard Lonergan, él es anglosajón, no conoció el mundo latinoamericano ni la cultura latinoamericana, pero se dedicó a estudiar cómo conocemos y cómo valoramos y decidimos los seres humanos y cómo podemos ir apropiándonos de las operaciones que constituyen esa búsqueda de conocimiento y de valor y de bien. Entonces, pues creo que precisamente lo que él buscaba era un método, él llama método trascendental o empírico generalizado, que es un método que fuera universal, transcultural y transhistórico. Entonces, creo que pues su método trascendental precisamente, en la manera en que él estudia todas las operaciones que conforman en nuestro estar relacionados con los demás y con el mundo y con nosotros mismos, desde el nivel de la experiencia, la inteligencia, la razón y la existencia, digamos, ética, pues me parece que esa es su principal aportación y es muy aplicable a contextos latinoamericanos. De hecho, pues existen investigaciones sobre ello, aplicaciones como la de el padre Neira, que analiza en un libro la violencia en Colombia en su fase cuando estuvo pues más intensa con la guerrilla y el narcotráfico, y el proceso de violencia y de construcción de paz desde la perspectiva del método trascendental de Lonergan. ¿Cómo define Lonergan el desarrollo humano desde su estructura cognitiva? Experimentar, entender, juzgar y decidir. ¿Y qué relevancia tiene esta secuencia para la teoría educativa contemporánea? ¿Cómo definiría el desarrollo humano, aunque no tiene ningún escrito definido como tal el desarrollo humano? Pues sería como el proceso de ejercicio, de diferenciación e integración y de apropiación de esa estructura consciente de cada uno de nosotros. Él decía que escribió su libro de Insight no para que lo leyéramos, sino para invitarnos y ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, a descubrirnos a nosotros mismos en nosotros mismos. Y yo creo que eso tiene una gran relevancia para la teoría educativa contemporánea, sobre todo porque me parece que la teoría educativa puede perder los dos niveles de razonamiento y de la decisión, de la valoración, y quedándose solamente en este mundo de las narrativas y de la construcción lingüística, en el que cada quien pues tiene su opinión, su interpretación y todas son válidas. Yo creo que en la teoría educativa contemporánea es muy importante el desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad y también de lo ético. Y eso me parece que lo aporta como base, digamos. Hay que trabajarlo pedagógicamente porque Lonergan lo aporta solamente en el plano filosófico, pero me parece muy relevante. Doctor, y en el marco de la antropología lonerganiana, el sujeto opera desde horizontes, condicionados histórica y culturalmente. ¿Cómo influye esta noción en la comprensión de los procesos educativos en México y Latinoamérica? Bueno, pues yo creo que sí, en realidad,
sí está influyendo. Podemos analizar, por ejemplo, cuál sería el horizonte, es decir, lo conocido como conocido, lo que se acepta como verdadero, lo conocido como desconocido, es decir, lo que se anda buscando cuando se conoce, y lo desconocido como desconocido, es decir, lo no significativo, lo que uno ignora que ignora. Eh, y bueno, los dos primeros campos son los que constituyen el horizonte, y podríamos analizar cuál es el horizonte del sistema educativo mexicano y cuál es el horizonte de los educadores y educadoras de nuestro país y de Latinoamérica. Y me parece que analizando su horizonte, es decir, lo que saben, la forma en que son capacitados o formados en su trayecto inicial y después permanente, y la parte de lo que se preguntan, de sus búsquedas, de sus investigaciones, etcétera, pues puede ayudar a entender los procesos educativos en México y Latinoamérica, porque pues son producto de ese horizonte de los educadores y de los que diseñan las políticas educativas. La propuesta de Lonergan apuesta por la autenticidad como horizonte de desarrollo. ¿Usted cómo diría que podemos acompañar a niños, jóvenes y docentes en la construcción de esa autenticidad en medio de las presiones sociales, económicas y culturales? Pues mira, yo creo que Lonergan, precisamente por esta mediación de los horizontes, no ignoraba esta parte de que estamos siempre, no solamente hoy, condicionados por presiones sociales, económicas y culturales, pero precisamente cómo se puede acompañar a los niños en esta búsqueda de autenticidad, pues lo dice de una manera muy simbólica el filósofo lonerganiano Philip McShane, que decía que cuando un profesor enseña aritmética a Pablito, al mismo tiempo le tiene que estar enseñando Pablito a Pablito, es decir, cómo promover esa búsqueda de autenticidad, pues es precisamente tratando de que los niños, niñas vayan siendo cada vez más atentos, más inteligentes, más razonables, más responsables, y que en cada materia que les enseñes los vayas enseñando a no solo los contenidos que se trabajan, sino en la forma en que ellos van conociéndose a sí mismos a través de los contenidos de las diferentes disciplinas. Y pues una cosa muy importante es que ellos vean en el docente una figura que busca autenticidad humana también. Si los docentes estamos en busca de autenticidad, atención, inteligencia, razonabilidad, responsabilidad, en medio de esas presiones, pues el niño va a aprender del testimonio del profesor, del educador. Doctor, Lonergan analiza la falta de autenticidad y el autoengaño humano. ¿Qué papel juega el error, la duda y la incomprensión en la formación de un sujeto auténtico? ¿Qué papel juegan? Pues juegan un papel muy grave porque pueden llevar, dice Lonergan, a la decadencia, la sucesión de actos de negación del insight, de no abrirnos a entender y a conocer la realidad tal como es y a aportar a su desarrollo, pues son condiciones muy graves que llevan a la declinación o la decadencia a una sociedad, a una civilización. Doctor, ¿y cómo podemos promover la honestidad intelectual en un tiempo donde prevalece la posverdad, el pensamiento emocional y la polarización digital? Pues yo creo que precisamente a través del desarrollo de este tercer y cuarto nivel de conciencia, es decir, del nivel de la pregunta crítica, de verdad esto es así, y el nivel de la pregunta por el valor, que es esto es auténticamente bueno, conviene, construye justicia o más bien contribuye a separarnos, contribuye a la desigualdad, etcétera. Me parece que sintéticamente, pues sería la respuesta. Doctor, y en un contexto donde la fragmentación del conocimiento es cada vez mayor, ¿cómo ayuda el pensamiento lonerganiano a integrar razón, afectividad, ética y espiritualidad
en los procesos educativos. La cuestión es que si nosotros trabajamos con todas esas operaciones y niveles y hacemos que los ejerciten, que los reflexionen, que se los apropien, los alumnos pues vamos a ir contribuyendo precisamente a una mejor educación, a un desarrollo humano auténtico. Doctor, y desde tu experiencia en la educación personalizante, ¿cómo dialoga esta propuesta con la visión de Lonergan del ser humano como sujeto en constante conversión y búsqueda de autenticidad? ¿Y en qué puntos se fortalecen mutuamente y en cuáles se tensionan? Yo creo que pues no hay tensiones ahí ni fortalezas mutuas, más bien la noción de educación personalizante, pues yo la construyo en mi tesis doctoral como una traducción a la educación de esa búsqueda de humanización general en la que todo el ser humano está inmerso desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces, me parece que son totalmente convergentes porque, digamos, podría haber errores en mi interpretación y en el diálogo que yo hice con Lonergan para aterrizarlo a lo educativo, pero al menos mi intención era que la educación personalizante fuera pues la noción, digamos, dinámica que aporta la visión de Lonergan al pensamiento pedagógico, ya no solamente en lo epistemológico, en lo antropológico, en lo ético o en lo teológico, como lo hizo Lonergan. Y finalmente, ¿qué dimensiones del pensamiento de Lonergan consideras fundamentales para construir una pedagogía del desarrollo humano aplicable al siglo XXI? Yo creo que precisamente habría, pues en primer lugar, la centralidad del método trascendental, es decir, de esta comprensión, pero a fondo, no mecanicista, no instrumentalizada así de paso uno, paso dos, paso tres, atender, entender, juzgar, valorar, sino más bien, pues realmente una exploración a fondo en cada una de las aulas y en cada una de las clases para tratar de que haya desarrollo humano entendido como precisamente el conocimiento, la integración y la apropiación a través del ejercicio auténtico de ese método trascendental, pues creo que esa es la dimensión fundamental. Me parece que la noción de horizonte es otra. Me parece que también su visión del significado y de cómo vivimos en un mundo mediado por el significado y cuáles son los vehículos de la significación que habría que pensar en la educación, por ejemplo, el clima o atmósfera de trabajo educativo, la parte de el arte, de los símbolos, del lenguaje y la parte fundamental del profesor como significado encarnado, personificado, parece que son muy aplicables, no solo aplicables, sino muy necesarios y diría hasta urgentes en una pedagogía del desarrollo humano que sea aplicable a este siglo XXI. Doctor, muchísimas gracias por darse el tiempo de responder estas preguntas. Hasta la próxima.